Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a nuevamente iniciar con una oración para pedirle a nuestro Padre que nos dé la disposición, la inteligencia, el disfrute y el deleite de su palabra en nuestras vidas, porque este día lo estableció nuestro Padre para darnos reposo, pero también para darnos instrucción, para darnos enseñanza, para darnos consejos y para que el pueblo de Dios, cuando entre en contacto con los demás pueblos, con las demás naciones, ellos digan que otra nación hay como esta que tiene a Dios tan cerca como lo tienen ellos, ¿verdad? Que sea notorio que estamos unidos con el Señor, ¿verdad? Entonces, Dios mismo estipuló este espacio, este día, para bendecirlo, para santificarlo y en Él encontrarse con nosotros, ¿verdad? Separó un tiempo especial, además de todos los otros días. En este día está destinado por parte de Dios a nuestro reposo, a nuestro deleite y también a nuestra instrucción junto con Él, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios, por medio de Yeshua, que sea Él quien nos llene por medio de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, para que podamos ver, entender, deleitarnos y gozarnos en las maravillas de su ley, ¿verdad? Que muchos desprecian por desconocimiento o por tradición, pero que en realidad el Mesías estaba de acuerdo con todo esto, porque el Mesías es eterno y esto lo entregó él por medio de ángeles a su siervo Moisés. El nuevo pacto en el Brit Hadashah nos dicen que Moisés era siervo sobre la casa, pero el Mesías Yeshua era el dueño. Ya, entonces el Mesías es quien entrega esta ley. No es un Dios diferente y malo del Antiguo Testamento y después no llega uno del Nuevo Testamento que es nuevo, mejor y amoroso y entonces borrón y cuenta nueva, porque eso no, o un cambio de... Las Escrituras nos dicen que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de manera que tampoco podía ser me equivoqué, o esto es mucho para ellos, vamos a darles algo más suave, algo así. No. Entonces, y vamos a través de este estudio de su palabra a ver cómo todo esto sigue teniendo relevancia y relación aún con las enseñanzas de nuestro Mesías y sus discípulos, los apóstoles. Bendito Dios, te damos gracias por este día que separaste desde la misma creación del mundo, Padre, porque nos das reposo, nos das tranquilidad, nos das salud, nos das vida y nos permites anticipar lo que sería la vida eterna, un tiempo en el cual siempre vamos a disfrutar de tu presencia física. Mientras tanto, Padre, te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu te hagas manifiesto en medio de cada una de las reuniones donde están manifestando que creen en tu palabra, que creen en tu evangelio, que creen en la obra que hizo el Mesías Yeshua en el madero, porque tú mismo dices que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y aquí estamos en el nombre de Yeshua reunidos para estudiar tu palabra, así que te pedimos que seas tú nuestro maestro, quien nos enseñes, nos dirijas, Señor, y nos lleves, Padre eterno, a la convicción de que si hemos pecado hay arrepentimiento, hay perdón en ti, y hay pureza y limpieza para continuar y seguir adelante hasta que nos encontremos contigo en tu segunda venida, Señor. Mientras tanto, bendícenos, fortalécenos, instrúyenos y ayúdanos, Señor, a servirte mejor en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver la parashá para este Shabbat que se llama Shoftim, que significa jueces. Sí, Shoftim significa jueces, está en Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. Entonces tiene pues, varios temas, pero el principal obviamente es el de establecer jueces y oficiales para garantizar la convivencia, la paz, la tranquilidad en medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo esto sigue teniendo relevancia el día de hoy, porque sí es importante y cómo lo podemos entonces relacionar con lo que decía el Mesías, porque al día de hoy muchas personas creen que el juzgar es malo, pero
o sea, no es tan así. Hay una parte del juicio que sí está reservada solamente para Dios y es la condenación y el perdón. Todo eso lo hace Dios, ¿verdad? Que no sé si se acuerdan cuando dice, no, pero es que solamente Dios puede perdonar pecados. Cuando le llevaban a las personas para ser sanadas. Y hay otro verso aquí que vamos a ver también más adelante. Y solamente Dios es el que también puede hacer la condenación, ¿verdad? Nosotros no podemos ver en el corazón de las personas, ni saber, es que esa persona rechazó y ya nunca más va a ser salva, no se va a arrepentir nunca, ¿verdad? Porque Dios es el que ve en los corazones y el que hace la obra ahí dentro también. Más nadie puede intervenir en ese proceso. Entonces, por eso es que esa parte del juicio obviamente que está reservada para Dios, pero hay otras partes, elementos que hacen parte de esa palabra que sí se nos pide que nosotros aprendamos, apliquemos y enseñemos para que todos seamos sabios, para que todos podamos ayudar a los demás. No es un quién está pecando para echarlo a la condenación o para el infierno, no. Vamos a ver en las Escrituras cómo es eso, ¿verdad? Porque si bien hay una parte en la que sí hay gente que necesita recibir cierta represión o castigo, en la misma palabra, en el mismo nuevo pacto se nos dice que hay veces que hay que exhortar, hay otras veces en las que llega una instancia en que no, llévalo delante de 2 o 3 testigos, si no, llévalo ante los ancianos de la congregación y si no hay sí, ellos que tienen esa disposición de parte del Señor podrán efectuar ya lo subsiguiente, que es la expulsión de la comunidad, etcétera, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces la idea es la preservación de la paz, de la santidad, del testimonio de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros pecamos, la Escritura dice que ¿quién es el que recibe el oprobio y el vituperio? Dios. Nadie va a decir, es que fulanito, lo que dicen, no, es que los creyentes, los cristianos, todos son igualitos, es que Dios tiene una parranda de pecadores y ustedes lo han escuchado, no, a mí no me gusta tal iglesia porque ya está llena de puros pecadores y bueno, puede que sea cierto, todos venimos de ser pecadores, pero después de el accionar y el actuar de Dios en nuestras vidas se empieza a ver el cambio. Pero entonces inmediatamente si alguien dentro de ese grupo de creyentes empieza a caminar mal o se retrocede, Dios, velo ahí igualito. Entonces la Biblia dice que nosotros somos los que cometemos los pecados y el vituperio lo recibe el Señor. Entonces por varias de estas razones es necesario entender lo que enseña esta parashá y cómo lo relacionamos o lo podemos empalmar con lo que dice el nuevo pacto. Y vamos a ver que no son contradictorios, ¿verdad? Como mucha gente piensa. No, porque es que no juzgues, hermano, ¿verdad? No hables mal del siervo porque se está pecando y tal. Y es un tronco de pastor corrupto que enseña herejías y todo eso. Entonces uno no puede permitir tampoco que otros sean afectados por la no señalización, porque el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pedro hablaban de que hay unas personas que andan como nubes errantes y el problema no es ellos en sí mismos, sino cómo afectan a los demás. Así es. Porque estas personas que están buscando contaminar a otros del mismo pecado, porque la Escritura lo dice, o sea, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de los más pequeños, ¿verdad? Mejor les sería que le amarraran una rueda de molino al cuello y lo echen al mar, y eso lo está diciendo ¿quién? El Mesías Yeshua, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, hay momentos en los que uno sí va a tener que señalar, es que este pastor no es un pastor real, esa persona es un asalariado, está buscando el dinero y no solamente eso, sino que está enseñando cualquier tipo de pecaminosidad y está maldirigiendo a personas que están comenzando en el Evangelio, que son neófitos, y el Señor manda a proteger a esos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice Deuteronomio 16, del 18 al 22, y después en el 17:2 continuamos. Dice así, Deuteronomio 16, 18 en adelante. Me avisan cuando lo tengamos.
Y fíjense que todo esto tiene como norma establecer límites y reglas para regular la convivencia, inicialmente. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, pero mire lo que dice, con justo juicio, o sea, no es algo terrible tampoco, porque es que uno dice juicio y entonces enseguida tiene una connotación negativa, pero fíjense que eso hasta es psicológico, ¿por qué? Porque uno se percibe como el infractor, que la Biblia te dice no hay justo ni aun uno, entonces claro, se viene el juicio y el mismo Job, ¿se acuerdan cuando los amigos inquirían, ¿no será que pecaste? Él sabía que no había hecho nada, pero a la hora de enfrentarse con Dios, no, me hablo contigo y tú sabes que vas a encontrar una cantidad de cosas en mí. Entonces, aquí dice, estas personas, estos jueces y oficiales, deben juzgar al pueblo con justo juicio. Dice el 19, no tuerzas el derecho, eso es importante y fíjense cómo nos ha afectado por lo menos un país como el nuestro, cuando hay dirigentes o gobernantes o jueces torcidos, a quien perjudican al inocente y favorecen a las personas ricas o al más malo, etcétera, y casi siempre pasa así y eso causa dolor, tragedias, etcétera. Él dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. O sea, tú no puedes juzgar diferente, porque este está mejor vestido, entonces este se merece un justo juicio, pero esta persona no tanto porque no me cae bien o por cualquiera de las razones. El juicio, si es justo, no discrimina. O sea, no importa que usted sea rico, que sea pobre, que sea buena gente o mala gente, si usted tiene las pruebas, el derecho se lo deberían garantizar. Entonces dice, no hagas acepción de personas ni tomes soborno. O sea, mire, estamos leyendo y casi todo eso usted sabe que pasa. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios. O sea, puede ser una persona muy inteligente, muy estudiosa, que tenga una cantidad de títulos, que mejor dicho, el mejor abogado del mundo o el mejor juez del mundo, a la primera vez que reciba soborno, ya tiene una ceguera espiritual y eso lo va a llevar de continuo al mal. Porque usted recibe la primera vez y siempre va a haber una segunda, tercera y cuarta y no va a haber fin. Entonces dice, el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Miren, acuérdese también lo que dice la Escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Acá es similar. Estas palabras buenas que puede tener una persona sabia, inmediatamente se contamina con sobornos, etcétera, empieza también a cambiar su manera de hablar. Todo se afecta. Ahora dice el 20, la justicia seguirás. Esto lo está diciendo Dios a través de Moisés. Él dice que tienes que perseguir la justicia. Dice, para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Y después viene algo que uno dice, oye, pero esto porque parece que no tuviera relación, no pegara. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Dios, que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece a Adonai tu Dios. Entonces te está hablando de juicio y después llega una parte, no ni siquiera mezcles con idolatría. ¿Por qué? Porque está diciendo que la fuente de la justicia es Dios, el Dios verdadero. En el momento en el que usted meta idolatría, dioses falsos, etcétera, todo lo que viene de ahí para abajo, como debería estar conectado con Dios, no va a dar buen fruto. ¿Se acuerda cuando el Mesías decía, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer? Si usted no está conectado con Dios y está ejerciendo un puesto de eso, pues ya vemos lo que tenemos, ¿verdad? En la mayoría de los países que le dan la espalda a Dios, que no, que son unos ateos muy inteligentes, etcétera. La mayoría, aún con buenas intenciones, se termina descarrilando el tren, ¿verdad? Y empieza y llega de caos toda la ciudad, etcétera. Entonces Dios dice, guárdate de la idolatría. Eso es algo fundamental que Dios quiere porque uno le tiene que agradecer a Él por todo lo que uno reciba, ¿verdad? Incluso un buen juicio, un buen lugar donde puedas vivir, etcétera. Ahora, sigan al Deuteronomio 17, 2 al 5, en el siguiente capítulo.
Dice, cuando se halle en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Adonai tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Adonai tu Dios, traspasando su pacto, eso va en conexión con lo que leímos ahorita de la idolatría, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, miren, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso después de que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera verdad y cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, o sea, ahí no discrimina, no que la mujer esto, que es más, no importa, los apedrearás y así morirán. Será un pecado capital. Ahora, siempre les digo que recuerden que ellos fueron testigos de la liberación de Egipto. O sea, ustedes han oído que al que más se le da, más se le demanda, ¿cierto? Ellos estaban en presencia de la acción que Dios tuvo con la potencia mundial de ese tiempo, que era Egipto. Ellos eran esclavos por casi 400 años, nacían esclavos y morían esclavos la mayoría, y llegó un momento en el que Dios les envió a su siervo Moisés y empezaron a hacer juicios a cada uno de sus dioses, y ellos lo vieron y también lo vio el propio Faraón, y ellos ya sabían que era Dios. Es más, hasta los mismos brujos del Faraón dijeron, hasta aquí llegó nuestro poder demoníaco, dedo de Dios es este, ya no podemos hacer más nada, Faraón, nos vamos, recogemos nuestros motetes, tú verás si sigue. Y el Faraón se empecinó, y ellos fueron testigos porque no solamente vieron esta liberación, sino que pasaron por en medio del mar, vieron que los egipcios los perseguían y la columna de fuego no los dejaba pasar. O sea, estamos hablando de algo serio. O sea, para que usted tenga conciencia, o incluso para que tengan conciencia los incrédulos, es como decir que usted se vaya y se meta allá en Corea del Sur y vea todo el poderío militar que tiene el señor ese que se peina raro, y entonces vaya y vea la cantidad de camiones, que los tanques, el poder nuclear que tiene esa persona que no está tan cuerdo. O sea, la comparación no va por los caracteres de Dios con un ser humano caído, obviamente que no, pero la comparación es la cantidad de poder que tiene este personaje, y usted va allá y le mete una cachetada y le dice, hombre, usted lo que está es loco, allá lo matan. Enseguida, nada más por faltarle al respeto a un ser humano caído que tiene una cantidad de poder considerable. Ahora imagínese a Dios el Creador, el que le dio la vida, el que sabe cuántos latidos le quedan a usted, el que le da el aliento de vida, que le da la posibilidad de conocer una revelación impactante de Él, y que lo libera de la esclavitud, y que ya le demuestra, más allá de la duda razonable, de que Él es el único Dios verdadero y que todo lo demás que hacían los idólatras estos en Egipto era falso. Y entonces llegan ustedes y le dicen, ¿sabe qué? A mí no me gusta tu Dios, yo me voy a hacer una figurita acá. O sea, eso era una abominación, pero terrible. O sea, entonces, claro, era una pena capital justificada. O sea, lo que pasa es que la gente ya, sin el Espíritu Santo y ya lejos de todos esos acontecimientos y del contexto, no lo van a entender. No, es que Dios era, muy, ¿cómo es? Bueno, dicen una cantidad de cosas. Pero, ¿por qué a Dios le molestaba tanto la idolatría? Porque es que uno dice, ay, pero es que nada más es un muñequito y tal. Bueno, primero el apóstol Pablo nos dice que detrás de esa figura hay seres demoníacos, ¿verdad? Que en realidad el que recibe ese culto no es la figura, que en realidad es un yeso, es un muñequito, no hace nada, pero detrás de eso hay un ente espiritual que está promoviendo y propagando eso para que otros caigan en ese pecado y sean condenados. Y ya en lo evidente que no pueden ver los que no creen, los que desprecian estas interpretaciones, vamos a lo que dice la historia y que hacían las personas que andaban en idolatría. Hacían sacrificios de niños. Agarraban un bebé así, bien hermoso, y lo cogían y lo echaban en un horno así como si como Hansel y Gretel, el cuento de la bruja esa, que los echaban en un horno y quemaban a los pelados. Y gloria, y se acuchillaban, o sea, hacían una cantidad de cosas que
que son consideradas como actitudes de personas, de bárbaros, o sea, de personas que no es correcto hacerlo. O sea, un sacrificio humano no se debe hacer, y mucho menos el de los inocentes, los bebés. Entonces, y eso no es invento. Mire lo que dice Levítico 20, que la idolatría termina, o sea, ya Dios sabe en qué termina ese camino, porque los demonios son los que los están enfilando hacia allá, poco a poco. Entonces dice el Levítico 21 en adelante, esto nos va a mostrar que la idolatría conlleva y refuerza, y también recuerda el sacrificio de niños, está conectada indudablemente. Dice así: habló Adonai a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que vive en Israel, que ofrece a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Cómo te pide Dios a tus hijos? No te dice quémamelos, ponlos en el altar y tal. ¿Qué te pide? Enséñale mis mandamientos de día y de noche. Al acostarte, al levantarte, les enseñarás, los amarás, ama a tu prójimo como a ti mismo, guárdalos, enséñales la vida. O sea, le está diciendo, enséñales de mí, que yo soy el que los sustento y el que les puedo dar la vida eterna. Ese es mi pacto contigo, yo te quiero bendecir y quiero bendecir a tus hijos, yo seré tu Dios, tú serás mi hijo. Entonces es muy diferente a lo que te pedían los otros demonios. Te dicen, dame a tu hijo, mátalo en mi altar aquí, a esta figurita, y yo te voy a dar lo que le ofrecía Satanás a Jesús. Vas a ser famoso, vas a ser famosa, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿No le suena a cosas que están escuchando hoy en día? Las muchachas o los varones embarazan o se embarazan. Ay, es que soy muy joven y tal, esto va a truncar mis sueños. ¿Cómo hacemos y tal? Dame a tu hijo, lo descuartizamos aquí, en este lugar, lo sacamos por pedacitos, y vas a ver que tu vida va a cambiar, vas a ser exitoso, vas a ser exitosa. Eso todavía no es un niño. Entrégaselo al diablo y entonces vamos y lo matamos y yo te voy a bendecir. Es como si el diablo le estuviera diciendo eso, es lo mismo. Y esto es idolatría de la burda que usted se conoce, y la idolatría también del culto a la supuesta razón sin Dios, que es el ateísmo, que también es prácticamente otra religión. Creer que de la nada salió todo y de manera estructurada, ordenada y con leyes, imagínense, o sea, es imposible. Ya, la nada no puede generar algo más que la misma nada, o sea, la nada es nada. No hay de dónde coger materia prima, no hay de dónde organizar nada. Entonces todo eso es idolatría, y la idolatría termina en el asesinato de inocentes. O sea que es ya lo peor de lo peor. No le estoy diciendo que no, que matar a un señor anciano es mejor, no, o sea, es malísimo. Pero mucho peor es matar a un bebecito, y más en el estado de indefensión en el que se encuentran. Ya yo por lo menos me podré defender si me van a matar, y me mataron, listo, malo. Pero un bebé que no entiende, no sabe, o sea, es lo peor de lo peor. Entonces, busquemos 2 de Crónicas 19, 5 al 7, para que se vea como si el pueblo de Israel escuchó lo que Dios decía y estableció jueces. Entonces, 2 de Crónicas 19, 5 dice, y ya vamos viendo cómo el establecer estos jueces y gobernantes es en pro de salvaguardar la vida, en pro de guardar la armonía, la paz, porque si no hay, se descarrila todo. Dice 2 de Crónicas 19, 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, miren lo que hacen. Esto es importantísimo porque nuevamente es quienes están conectados con Yeshua. Miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombre, sino en lugar de Adonai, el cual está con vosotros cuando juzgáis. O
sea, usted no está solo nunca. Si usted tiene el Espíritu Santo, dice la Escritura que Él no lo va a dejar. No los dejaré solos, ¿se acuerdan? Les he enviado el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces dice, cuando ustedes juzguen en un lugar, no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, el cual está con ustedes cuando juzguen. Sea pues con vosotros, mire el temor de Adonai. Miren lo que hagan, porque con Adonai nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, todo lo que Dios pedía allá en Deuteronomio cuando leímos, no recibas soborno, cuidado como juzgas, no hagas acepción de personas, te está diciendo Dios es así. Tú ahora estás representando a Dios, ten cuidado, ten temor de fallarle. No porque Dios te va a castigar y te las embarraste, te mereces una maldición, no. Lo que te está diciendo es, o sea, tú estás representando a Dios por el bien de otras personas y para bendición y gloria de tu Padre. O sea, trata de hacerlo lo mejor que puedas. Tú no puedes andar por ahí pensando que tú no vas a afectar positivamente a alguien o poder llevarle la palabra del Señor a alguien necesitado. Nunca se sabe, ¿verdad? A tiempo y a destiempo, dice la Escritura, tenemos que estar dispuestos. Entonces, busquen ahora 1 Juan 3, del 4 al 6. Porque precisamente los jueces están para esto, para apoyar al pueblo, para enseñarle en justicia, para que no pequen y se hagan daño a sí mismos o a otras personas. Entonces dice 1 Juan 3, del 4 al 6. Y esta es la base. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, eso no lo puedes separar. No es que hay una cosa que es pecado independiente totalmente de la ley, porque es que la ley no me gusta. Lo está diciendo el nuevo pacto y lo está diciendo el discípulo amado. Dice, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, no le busque, como decía el hermano Carlos, hombre, la teología es buena. Es el estudio de todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, dentro de la palabra de Dios, la Biblia, ya tenemos una definición para pecado. O sea, usted puede encontrar otras más elaboradas, bien, pero siempre y cuando estén de acuerdo a lo que dice aquí. El pecado es la infracción de la ley. Ya no hay más nada. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, ese es el Evangelio. Lo está conectando. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dígame usted, ¿Yeshua entonces está anulando la ley o la está validando aquí según lo que está leyendo? Si me está diciendo a mí que permanecer en Yeshua es no pecar, eso significa que permanecer en Yeshua es no hacer infracciones contra la ley. Entonces aquí lo que está diciendo es, obviamente no está hablando sino de el resultado de la gracia. Estar en el Mesías es ya tener la gracia del Señor de que Él nos relacionó con Él mismo. O sea, se permitió el Señor quitar nuestros pecados, limpiarnos y unirse a nosotros para siempre. Entonces ya cuando esa unión está dada, viene algo que va fluyendo naturalmente y es la santidad. ¿Por qué? Porque usted va a caminar con Él y lo va a imitar a Él. Usted no me puede decir, no, es que Jesús murió en la cruz y quitó la ley. O sea, Él la cumplió para que yo no la cumpliera. ¿Qué me está diciendo usted ahí, no? Que usted anda con Jesús, pero que usted no quiere seguir sus pasos. Como si usted quisiera caminar al revés. Yo voy para allá y el Señor va para allá. Tiene que caminar al lado de Él. Y si va a caminar al lado de Él, entonces tiene que imitarlo de todas maneras. O sea, eso no tiene ningún tipo de complicación. Ahora vamos a Éxodo 18, 17, donde ya Dios venía mostrándole a Moisés cómo tenía que establecer una estructura en la cual se le facilitara a él ayudar al pueblo, juzgándolo. Es que parece contradictorio, pero el juicio no es malo, nunca lo fue.
Y aquí, ¿se acuerdan que él se sentaba desde la mañana hasta la tarde a juzgar a todo el pueblo? Entonces el suegro lo vio Yetro y le dijo, te vas a morir, o sea, que cómo vas a atender tú a todo un pueblo, tú solo. Escucha esto de parte de Dios que yo te voy a decir, lo que vamos a leer. Y miren lo que dice, Éxodo 18, 17 en adelante. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo. ¿Por qué? Porque el único que sabía juzgar era Moisés. Tenía una carga tan grandísima porque era un pueblo numeroso. Y entonces se iba a morir Moisés de tanta carga y el pueblo después iba a quedar a la deriva. Entonces, ¿qué dice? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Dice el 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Mire lo que viene. Enséñale los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, eso es, empieza a enseñarles a todos para que ellos también puedan hacer lo mismo que tú haces. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo, y si Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Ya vamos a seguir, pero mire cómo era la estructura. Moisés estaba ahí de intermediario temporal. Ya saben que ese es el puesto de Yeshua, del Mesías, ¿verdad? Él es el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero mientras tanto Dios lo puso a él ya. Entonces estaba Moisés. Después de Moisés venían los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel, los hombres virtuosos, veraces que Dios menciona acá. Ellos, cada uno de los 12 príncipes tenía 10 personas a las que ellos les enseñaban, y esas 10 personas, cada uno de esos 10 tenían 100, y cada uno de esos 100 tenía 1000. Entonces, ¿cómo hacían? Todos aprendían de lo que Dios le enseñaba a Moisés. Moisés le enseñaba a los 12 le enseñaban a los 10 a los 100, los 100 a los 1000, y entonces todo ese flujo de enseñanza, de información, de leyes, de estatutos, de decretos, se iba pasando, y cuando ocurría algo, que le pegó el uno al otro, oye, no le puedes estar golpeando, ama a tu prójimo como a ti mismo, tienes que hacer esto, ten cuidado, y entonces se solucionaban los problemas. O sea, ustedes pueden aconsejar a otros hermanos en cosas normales. Y después llegó algo que nos rebasa mi conocimiento, yo no sé. Entonces, de los 1000 le preguntaban al del 100 de arriba que tenían, hey, esto no lo entiendo, ¿qué hago? Bueno, dile que haga esto, o pásamelo y yo lo hablo con él, oramos juntos, etcétera. ¿Se soluciona, no se soluciona? No sé tampoco. Entonces, de los 100, de los 1000 a los 100, de los 100 a los 10, de los 10 a los 12, y después, si ninguno sabía, Moisés tenía que saber, y si Moisés no sabía, él le preguntaba a Dios, ¿se acuerdan? Como el caso de las mujeres de Zelofead. Y todo esto era para instruir al pueblo y también para salvaguardarlo de que se descarrilara en el caos, ¿verdad? Y así era un pueblo sabio y entendido, mucho más que los de las otras naciones, y se iba notando la diferencia, ¿verdad? De hecho, eso también pasa bastante. Cuando los inmigrantes se van a Estados Unidos, se tienen que aprender la ley, porque si tú te la sabes, no te van a agraviar tanto. Tú no, eso no lo puedes hacer porque más o menos esa era la idea. Vamos a seguir, estábamos en el 23, dice el 24. Oyó Moisés la voz del suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés hombres de virtud de entre todo Israel y los puso sobre el pueblo como jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ahí me volvió un número, el de 50. Los cuales juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los traían a Moisés
y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Luego Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces veamos cómo esto está conectado incluso con lo que el Mesías enseña. Busquen Lucas 7:40, porque el Mesías también aquí usted lo ve capacitando a uno de los discípulos para que juzgue bien. Dice Lucas 7:40 al 43. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, ¿qué está diciendo? El juicio no es malo. Aquí, de hecho, el juicio es entender bien un problema que se le está presentando, ¿verdad? Discernir, se podría traducir, porque es que juzgar en las Escrituras tiene un amplio rango también. La mayoría de las palabras hebreas tienen muchos valores. Y según el contexto en el que están, es que usted puede escoger el mejor valor en nuestra lengua para entender mejor. Entonces, vean Mateo 7, 1 al 5, que este es el que siempre, no juzguéis para que no seáis juzgados, y ya, entonces no se puede juzgar, y arranque todos los demás versículos de la Biblia, y entonces, ¿qué se hace? Pues, no, yo no sé, y entonces ahí salen lo que pasa es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, y entonces, o sea, eso está como raro, porque el Mesías Jesús, cuando hablaba de mi Padre, se estaba refiriendo al Dios del Antiguo Testamento. Y cuando se dice de tal manera amó Dios al mundo, en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, estaba refiriéndose al Dios del Antiguo Testamento. Entonces ese Dios del Antiguo Testamento amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahí las interpretaciones están como extrañas, pero vamos a ver entonces cómo se entiende este verso. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, esa palabra ténganla en mente cuando dice juzgáis, ya les digo cómo está ahí, serán juzgados y con la medida con la que miden se les medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo leemos así rápido y nadie medita ni capta lo que se está diciendo allí. Pero lo que está diciendo es: no sean hipócritas al juzgar. Eso es lo que está diciendo. Ahora se los muestro. O sea, ¿qué está diciendo? Que tienen que ser idóneos, que era una de las características que decía el Señor en su palabra al inicio: escoge hombres veraces, idóneos, que puedan hacerlo bien, que no reciban cohecho, etcétera. Además, que no hagan acepción de personas y también que tengan sentido de solidaridad y de ayuda en lugar de condenar a las personas, porque siempre se ha sabido que ninguno de nosotros puede condenar. Entonces vamos a ver, busquen Romanos 2:1 para que veamos más o menos en otras palabras lo que sí está diciendo el verso. No seas hipócrita cuando juzgues. Aquí en este verso lo resume bien. Dice Romanos 2:1, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues, y aquí viene la clave, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, no por juzgar, sino ¿por qué? Porque practicas las mismas cosas que estás juzgando. O sea, y ese es el punto, exacto. Si no estás haciendo esas cosas, puedes juzgar. Ahora no estoy diciendo condenar. Entonces, ahora vamos a ver en los otros versos a qué me refiero mejor. Busquen Mateo 15:14. Que es otro verso para explicar esto de la idoneidad o de la no hipocresía al juzgar. O sea, si estás adoleciendo de lo mismo, es como decir: yo soy un corrupto, todo el mundo lo sabe, y le estoy diciendo a los otros: usted es un corrupto porque recibió plata
la misma plata que me dieron a mí, usted también la recibió. Que estoy diciendo que yo también estoy en corrupción, ¿verdad? Entonces Mateo 15:14 dice, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Entonces están diciendo, ambos adolecen de lo mismo, no se están ayudando, sino que se están perjudicando los dos. Ahora, ¿cómo sí debe ser el juicio? ¿Cuál es la intención de Dios? Aquí la podemos ver en Gálatas 6:1 al 5. Me avisan cuando la encuentren. Gálatas 6 del 1 al 5. Listo, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, la condición de idoneidad, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley del Mesías. Mire que es lo mismo que le dice Yetro a Moisés. Todos van a cargar con lo mismo porque es un solo pueblo. Si usted lo mira como un cuerpo, entonces claro, el sistema nervioso central, que el cerebro, que esto, que lo otro, llega una enfermedad en el dedo del pie y entonces la escritura le dice, como es un solo cuerpo, todo el cuerpo se duele por un dedito. Usted se lo tropieza y le llega hasta el dolor de cabeza. Entonces está diciendo que entre todos tenemos que colaborarnos, ayudarnos, o sea, ese es el sentido del juicio. Proteger el cuerpo, la congregación, la iglesia. Y así dice, sobrellevando las cargas los unos sobre los otros, así se cumple la ley del Mesías. Y cuando dice la ley del Mesías, ellos entendían que era la misma Torá. Porque ellos ya sabían que el Mesías era Señor mío y Dios mío. Entonces dice, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Eso es lo mismo de saca la viga de tu propio ojo y después sí vas a poder ver bien para ayudar, no para condenar. Porque en el ejemplo, o sea, si usted tiene una astilla o algo en el ojo, eso es algo que debería retirar para ayudar. Entonces, claro, pero si usted tiene un impedimento, entonces, ¿cómo? Ayúdate primero, pide perdón, arrepiéntete y después sí ayuda a los demás. Ahora, ¿dónde dice que el único que condena es Dios? Vamos a leer 2 versos nada más al respecto. Proverbios 21:2. Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, vea que es cierto, pero el Señor juzga los corazones. O sea, solo Dios es el que puede intervenir ahí, saber los pensamientos. ¿Se acuerda cuando el Mesías le dice a los discípulos, ¿por qué vienen a su corazón estos pensamientos? O sea, Él ya sabe todo, o sea, todo es un libro abierto para Él. Y dice Juan 3:17, y ¿se acuerda cuando le dije que cuando estábamos leyendo Mateo 7:1, porque con el juicio con el que juzgáis serán juzgados, que les dije que tuvieran esa palabra en mente, esa palabra sale aquí en este verso Juan 3:17 y mire que aquí sí la traducen mejor. Juan 3:17, siendo la misma palabra griega, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, si regresamos a Mateo 7:1, la palabra es raíz de la otra. Cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, usted puede traducir ahí lo mismo, condenar. No condenen para que no sean condenados, porque con el juicio con el que condenan serán condenados, con la medida con la que miden serán medidos. Y ya, y sigue el resto del texto, y ahí sí se entiende cómo sí encaja con todo lo demás de la Biblia. Ahora, busquen Juan 7:21 al 24. Este es otro ejemplo donde el Mesías habla en positivo del juicio, ¿verdad? Entonces, ahí estaba hablando con unos fariseos que le estaban molestando porque él había sanado a alguien en día de Shabbat.
estaban haciendo un juicio errado porque estaban ensañados contra el Mesías. Pero entonces le dice Yeshua respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, dice la explicación, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de Shabbat, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Qué dice? No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El justo juicio es aprobado por el Señor. El juicio superficial con ganas de condenar al adversario está mal. Y no es la intención correcta que Dios muestra. Ahora, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, ¿qué dice? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí les está diciendo es como, disciernan, piensen bien. Ustedes creen que es mejor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios y está usando la palabra juicio, o sea que no es malo. ¿Cómo? No escuché, ¿qué dijo? Perdón. Hechos 15, del 13 al 21, otro ejemplo más cercano. Estos son discípulos del Mesías, estamos hablando de los apóstoles, y acuérdense que aquí tuvieron una reunión. Entonces, mire lo que dice. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿sí se acuerdan? Para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, esta es la manera de juzgar. Toman un verso bíblico y después comparan con lo que está sucediendo y sacan una conclusión, y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol. Él le dice, mire, este hecho ocurrió. ¿Cuál hecho? El de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando levántate, mata y come, entonces te buscan 3 varones, llega a la casa de Cornelio, está Cornelio junto a toda su familia y sus allegados dispuestos a escuchar el evangelio y la palabra de Dios porque ellos prácticamente les faltaba nada más la circuncisión para ser prosélitos completos. Y entonces el apóstol le enseña y le predica que el Mesías murió por nuestros pecados, resucitó y subió a los cielos, y ellos enseguida recibieron el Espíritu Santo igual que lo habían recibido el apóstol con el resto de los discípulos en Pentecostés, en Shavuot, ¿se acuerdan? Entonces él vio lo mismo y él viene y lo informa, y acá llega otro apóstol que es Jacobo y les dice, bueno, esto es igual a lo que está escrito aquí, y él dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Adonai, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, escucha, trae a colación la escritura, compara, eso es juzgar, y después dice esto en el 19, por lo cual yo juzgo. ¿Sí leyeron? Entonces está juzgando y está haciéndolo de una manera correcta. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, en línea con lo que leímos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Hace una claridad que está más o menos con el tema. Aquí no es que esté diciendo nada más que cumplan esos 4 únicos mandamientos y lo demás ya no importa porque Moisés por allá lo predica. No. Está diciendo, diga hermano. En el griego hay una palabra que tiene, significados muy similares en el griego. O sea, la idea del Antiguo Testamento, en nuestro idioma vernáculo hebreo, está bastante emparentada con el griego, donde aparece la palabra crisis, que significa análisis minucioso para tomar una correcta determinación. Es decir, lo que tú decías ahora, que ellos analizaban y comparaban lo que decían los profetas con lo que decía el Nuevo Testamento.
Espectacular eso, bonito. Bueno, fíjense aquí, qué chévere ese dato. Entonces, está diciendo el apóstol, mire, estas personas que llegaron que no sabemos qué hacer con ellas porque nosotros no sabíamos o no se acordaban de que los gentiles también iban a ser introducidos en el pueblo, no se les pida que cumplan toda la ley de un sopetón porque ellos no la conocen, apenas están entrando, ellos son bebés. ¿Qué se le va a pedir? Al menos las normas de convivencia básicas que en el judaísmo ellos le dicen que las leyes noédicas, dicen algunos, pero al menos estas. Entonces dice, oye, que no hagan idolatría, que no asesinen, que no adulteren ni forniquen y que no coman sangre ni ahogado. Lo demás lo van a aprender todos los días de reposo en la sinagoga, es un proceso de crecimiento normal. Porque no había otra, o sea, es que no había ni escuelas dominicales ni nada, todos iban a la sinagoga. La ruptura pasó ya tiempo después con la rebelión de Simón Bar Kokhba y que los mesiánicos no quisieron unirse en una guerra, primero porque el Mesías dice que no cogiéramos armas y segundo porque estaban haciéndolo bajo el estandarte de un falso Mesías, porque el Simón Bar Kokhba se proclamó Mesías y entonces eso era contra la fe. Pero bueno, ese era un ejercicio de juzgar correcto del apóstol Jacobo y lo hizo comparando, como decía el hermano, con un texto de las escrituras profético que encajaba perfectamente con la situación e inmediatamente sacó una resolución. ¿Qué se debe hacer con ellos? Hombre, recíbanlos bajo estas condiciones y términos, lo demás van a aprenderlo después y van a seguir en crecimiento y ya. Ahora, el último texto que vamos a revisar antes de terminar es 1 Corintios 6, que es más clarito todavía. Dice 1 Corintios 6, 1. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, o sea, los incrédulos, y no delante de los santos, los creyentes? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿acaso no son dignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, mire que es lo mismo que iniciamos leyendo con Yetro, hombre, que juzguen las cosas más pequeñas los que no saben y después vayan así. Porque después dice, ¿acaso no saben que hemos de juzgar a los ángeles? A los ángeles caídos, ya saben después. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza los digo, pues que no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometen doble agravio porque defraudan y esto a los hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Ahí está regañando la primera falta, que haya peleas y distensiones entre los hermanos, listo. Pero aún peor es que vayan a decirle a un incrédulo que no está conectado con Cristo, que recibe cohecho, que hace todo lo que no se debe hacer, ayúdame y tal. Este hermano entonces, ¿qué va a decir? Hombre, estos creyentes, ese Dios de ellos, malo. Y además no te da garantía de justicia real. Y el apóstol está diciendo, oigan hermanos, pero malo, porque deberían estar siguiendo el modelo que Dios dejó a través de su palabra, deberían tener personas idóneas, veraces, que escuchen y medien entre hermano y hermano y que traigan la paz en la comunidad. Pero si desechan eso, no, es que el juzgar es muy terrible, es malo, no. Si no se hace eso, miren la cantidad de problemáticas que están teniendo estas mega iglesias, que ahora tienen esos pastores que terminan desviándose hasta en el homosexualismo, hay otros que aparecen suicidándose, o sea, está terrible eso. Y hacen hasta discotecas, o sea.
nada de palabra de Dios ya, ¿no? Que hoy es el día de los MVP, somos los mejores, que no sé qué, y pura motivación personal y nada de... Hoy invitan hasta esos charlatanes ahí que son coach motivacionales. No, eres la mejor versión de ti mismo, tal, que no sé qué. Prácticamente, no, que tú eres Dios. Terminan diciendo y terminan diciendo herejía. Queriendo o no queriendo. Y todo eso por falta de juicio. ¿Cuál juicio? Discernimiento. Todo eso por falta de juicio. ¿Cuál juicio? También mediar entre los hermanos. Todo eso por falta de sensatez. Lo que Dios estableció no es para agraviar a nadie, es lo contrario, es para preservar la armonía, la paz y la vida. Y si no, mire la alternativa. Toda esa corrupción, toda esa masacre de niños. Hoy en día los legisladores, esto hace poco hicieron la ley esa de que se podía sacrificar niños en el vientre hasta el 5.º mes. Y resulta que ya había otra ley donde ya se permitía el tráfico, no el tráfico, la venta de órganos de niños. Entonces, ¿qué están haciendo? Un negocio redondo. Vamos a ganar plata a costilla de esta gente. Entonces, eso es para que lo mediten y para que piensen que la palabra del Señor permanece para siempre, como dice en su palabra propiamente. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por este día de Shabbat, te damos gracias porque nos permitiste compartir tu palabra, te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres quien nos santifica, nos bendice y nos guarda. Y ahora te pedimos, Padre eterno, que nos permitas seguir creciendo, seguir dando testimonio de todas las maravillas de tu ley, de lo que haces tú en nuestras vidas y de tu salvación y de tu gracia infinita. Te pedimos, Padre eterno, que bendigas a esta comunidad y a todo aquel que vea este mensaje. Y permite, Señor, que nos encontremos con Yeshua, nuestro Mesías, en santidad, en justicia y en el servicio a ti, para la gloria y la honra tuya, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Mesías. Amén.